Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en el fascinante y apasionante universo de los dramas turcos, un mundo que nos ha conquistado con sus historias, su romanticismo, sus intrigas y, por supuesto, sus increíbles paisajes. Y hoy, en particular, vamos a desentrañar todos los secretos, los misterios y las controversias que rodean a uno de los fenómenos televisivos más grandes de los últimos años, Hande y Kerem. Sí, hoy nos adentraremos en la historia que nos enamoró, en la química que traspasó la pantalla, y en la polémica que, como una sombra, acompañó el éxito de esta producción. Prepárense porque hoy vamos a bucear en lo más profundo de Hande y Kerem, desde sus inicios hasta el impacto que sigue teniendo en la actualidad. Antes de que nos lancemos de lleno a este análisis, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde exploramos el mundo del entretenimiento, los dramas turcos y todo lo que les apasiona. Su apoyo es invaluable. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a hablar de Hande y Kerem. *** El encanto de Hande y Kerem, un romance que conquistó el mundo ***. Hande y Kerem. Ese nombre por sí solo evoca una mezcla de emociones, romance, drama, comedia, y sobre todo, esa química innegable que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que Hande y Kerem sea tan especial? ¿De qué va la historia que cautivó a millones de personas en todo el mundo? Para aquellos que aún no han tenido el placer de sumergirse en este universo, o para aquellos que quieren refrescar su memoria, permítanme contarles. La serie nos presenta a dos personajes principales, Hande, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven aspirante a diseñadora de moda con sueños ambiciosos y un espíritu luchador. Y por otro lado, tenemos a Kerem, interpretado por el carismático Kerem Bürsin, un exitoso y atractivo empresario que, a pesar de su éxito, carga con las heridas del pasado y una vida que, aunque aparentemente perfecta, esconde secretos y soledad. El destino, o más bien una serie de circunstancias y enredos, los une. La historia comienza con una premisa interesante, una apuesta. Si Kerem, tras sufrir una decepción amorosa, decide fingir una relación con Hande para darle celos a su exnovia. Hande, por su parte, necesita el dinero que Kerem le ofrece para poder financiar sus estudios y cumplir sus sueños en el mundo de la moda. El trato es simple: fingir, simular, aparentar, pero como suele suceder en las historias de amor más apasionadas, los sentimientos no entienden de contratos ni de mentiras. La chispa entre Hande y Kerem es innegable desde el primer momento. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementan, hacen que la historia sea cautivadora y que el público se sienta atraído por ellos. A medida que la serie avanza, vemos cómo Hande y Kerem lidian con sus sentimientos, con la creciente atracción que sienten el uno por el otro, con las presiones sociales, con sus familias y con el peso de la fama. La trama se complica con la aparición de nuevos personajes, secretos del pasado que salen a la luz, y giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento. La serie está llena de momentos románticos que nos hacen suspirar, de risas que nos contagian de alegría, de lágrimas que nos emocionan hasta lo más profundo, y de giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla, deseando saber qué pasará a continuación. Es una historia de amor moderna, con todos los ingredientes que la hacen irresistible: obstáculos, malentendidos, secretos, segundas oportunidades y la esperanza de un final feliz. ¿A quién no le gusta un buen drama romántico con un toque de comedia que te haga reír y llorar al mismo tiempo? ***, la química que traspasó la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja inolvidable ***. Pero Hande y Kerem no solo es una buena historia. El éxito de la serie, su impacto global, se debe en gran medida a la impecable química que existió entre sus protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos fue evidente. Sus miradas se conectaban, sus gestos se sincronizaban, y la forma en que se complementaban hacía que la historia fuera creíble y que el público se enamorara de ellos como pareja. La naturalidad con la que Hande y Kerem interpretaban sus papeles, la complicidad que se percibía entre ellos, hizo que los espectadores creyeran en su amor. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante, porque esta química traspasó la pantalla y se extendió a la vida real. Los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular casi inmediatamente.
Los fans, ávidos de romanticismo, analizaba cada foto, cada vídeo, cada interacción en redes sociales. Querían creer en un amor que trascendiera la ficción, que fuera más allá de los guiones y los sets de grabación. Y las pistas estaban por todas partes. Fotos juntos fuera del set, compartiendo momentos de ocio y diversión. Mensajes cariñosos en redes sociales, donde se dedicaban palabras de cariño y admiración. Escapadas románticas donde se les veía disfrutando de su compañía en destinos paradisíacos. Cada detalle alimentaba la especulación, y la emoción de los fans iba en aumento. Finalmente los rumores se confirmaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos en la vida real. El mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron de alegría y de emoción. Los fans celebraron la noticia como si fuera propia, como si fueran ellos mismos los que estuvieran viviendo ese cuento de hadas. Esta noticia no solo alegró a los fans, sino que también potenció el éxito de la serie. Ver a los protagonistas enamorados en la vida real hizo que la historia en pantalla fuera aún más especial. La gente se identificaba con ellos, soñaba con su amor y se sentía parte de la historia. La serie se convirtió en un fenómeno cultural y el nombre de Hande y Kerem se convirtió en sinónimo de romance y pasión. *** La sombra de la controversia, la presión mediática y el precio de la fama ***. Pero como suele suceder en los dramas, la felicidad nunca es completa, y la controversia no tardó en llegar. En el mundo de la farándula, y especialmente en Turquía, la vida privada de los actores es un tema muy sensible. La prensa rosa, los paparazzi, los fans obsesivos, las redes sociales, todo se confabula para crear un ambiente en el que la privacidad es un lujo. Cualquier detalle, cualquier rumor, cualquier foto filtrada, puede convertirse en noticia de primera plana, alimentando la maquinaria mediática y generando un torbellino de especulaciones y comentarios. La relación entre Hande y Kerem, aunque hermosa y auténtica, no estuvo exenta de críticas y controversias. Los medios de comunicación comenzaron a especular sobre los motivos de su relación. ¿Era verdadero amor, o simplemente una estrategia para generar más publicidad y aumentar el éxito de la serie? Se cuestionaron sus carreras individuales, sus elecciones profesionales y hasta su imagen pública. La presión mediática era constante y eso, lamentablemente, afectó la relación. Los paparazzi los perseguían a todas partes, intentando capturar momentos íntimos para venderlos a las revistas y portales de noticias. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans debatían sobre su relación, emitían juicios y analizaban cada detalle de sus vidas. La exposición constante, las críticas, los rumores, la falta de privacidad, fueron desgastando la relación. A pesar de sus intentos por mantener su amor a flote, las presiones y las diferencias, inevitables en cualquier relación, terminaron por separarlos. La noticia de su ruptura fue un shock para los fans, que habían apostado por su amor y soñaban con un final feliz. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de decepción. Los medios de comunicación se apresuraron a especular sobre los motivos de la separación, alimentando aún más la controversia. ***, el aftermath, la ruptura, los rumores y el legado duradero ***. Como suele suceder en estos casos, la ruptura generó aún más polémica. Los medios de comunicación y los fans comenzaron a especular sobre los motivos de la separación. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de problemas de agenda, de conflictos familiares. La verdad, como suele pasar, nunca se supo del todo. Lo cierto es que la ruptura fue definitiva, y cada uno siguió su camino por separado. Los medios de comunicación turcos, ávidos de titulares, no tardaron en publicar todo tipo de rumores y especulaciones. Se hablaba de terceras personas, de celos, de presiones laborales y de incompatibilidades de carácter. La prensa rosa, siempre atenta a los detalles escandalosos, alimentó la controversia, creando un ambiente de especulación y morbo. La ruptura fue dolorosa para los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación de Hande y Kerem. Muchos se sintieron traicionados y decepcionados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo para ambos actores, pero también de críticas y de especulaciones sobre los motivos de la separación. A pesar de la tormenta mediática y de la ruptura, la serie Hande y Kerem y su legado perduran. La serie sigue siendo un éxito en plataformas de streaming y en televisiones de todo el mundo. La historia de amor con todos sus altibajos sigue conmoviendo al público, generando emociones y despertando pasiones.
La química entre Anne Ercel y Kerem Bürsin sigue siendo recordada como una de las más icónicas en la historia de los dramas turcos. Su conexión, su complicidad, su capacidad para transmitir emociones, hicieron que la serie fuera un éxito rotundo y que sus nombres quedaran grabados en la memoria colectiva. Y aunque el romance en la vida real no perduró, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Hande Erçel ha protagonizado nuevas series, consolidándose como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Ha sido imagen de importantes marcas, y se ha convertido en un referente de la moda y la belleza. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido trabajando en proyectos internacionales, mostrando su talento en diferentes idiomas y consolidando su carrera como actor. Ha participado en producciones de Hollywood, y ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Ambos actores han demostrado su profesionalismo, su talento y su resiliencia, afrontando la controversia con madurez y dedicación a su trabajo. Han dejado claro que, a pesar de las adversidades, su trabajo en Hande y Kerem fue un éxito rotundo, que les abrió las puertas al éxito y que les permitió conectar con el público de una manera única. *** Curiosidades, datos interesantes y más allá de la pantalla ***. Ahora, para que este vídeo sea aún más completo, quiero compartir con ustedes algunas curiosidades y datos interesantes sobre la serie y sus protagonistas. Hande Erçel, el arte en su sangre ***. ¿Sabían que Hande Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes de Mimar Sinan? Su formación en arte le ha dado una sensibilidad especial a la hora de interpretar sus personajes, y se nota en la sutileza de sus expresiones y en la forma en que transmite emociones complejas. Su pasión por el arte se refleja en su trabajo, y le ha permitido construir una carrera sólida y exitosa. Kerem Bürsin, un actor global ***. ¿Sabían que Kerem Bürsin domina varios idiomas, incluyendo inglés, francés y español? Un hombre con talento y carisma. Su capacidad para comunicarse en diferentes idiomas le ha abierto las puertas a proyectos internacionales, y le ha permitido conectar con audiencias de todo el mundo. Su versatilidad y su pasión por la actuación lo han convertido en un actor reconocido y respetado. La moda en Hande y Kerem, la serie no solo destaca por su trama romántica, sino también por su cuidado en la moda y el estilo. Los vestuarios de Hande, con sus diseños vanguardistas y sus combinaciones audaces, marcaron tendencia y se convirtieron en inspiración para muchas jóvenes. La moda en Hande y Kerem es un personaje más de la serie, que contribuye a crear una atmósfera moderna y atractiva. La música que enamora la banda sonora de Hande y Kerem es otro de sus puntos fuertes. Las canciones seleccionadas cuidadosamente acompañan las escenas románticas y dramáticas, creando una atmósfera emotiva y envolvente. La música es un elemento clave en la narrativa, y contribuye a que el espectador se conecte con la historia y con los personajes. El elenco secundario, un tesoro escondido la serie cuenta con un elenco secundario muy talentoso, que complementa perfectamente la historia. Desde los amigos de Hande y Kerem hasta sus familias, todos los personajes contribuyen a crear un universo rico y diverso. Cada personaje tiene su propia historia y su propia personalidad, lo que enriquece la trama y la hace más atractiva. El impacto social de la serie Hande y Kerem ha generado un gran impacto en la sociedad turca y en el mundo. La serie ha abordado temas como la importancia de perseguir los sueños, la lucha por la igualdad de género y la búsqueda de la felicidad. Ha inspirado a jóvenes de todo el mundo, y ha fomentado el debate sobre temas importantes. Críticas y opiniones, un análisis detallado A lo largo de su emisión, Hande y Kerem recibió críticas y opiniones diversas. Algunos críticos elogiaron la química entre los protagonistas, la fotografía y la banda sonora. Destacaron la originalidad de la trama, la calidad de las actuaciones y la capacidad de la serie para conectar con el público. Otros, por su parte, criticaron la trama por ser un poco predecible y por caer en algunos clichés del género. Argumentaron que la serie a veces se enfocaba demasiado en el romance y descuidaba otros aspectos de la historia. Sin embargo, en general, las críticas fueron positivas, y la serie fue muy bien recibida por el público y por la crítica especializada.
Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate, donde los fans compartían sus opiniones, defendían a sus personajes favoritos y analizaban cada detalle de la trama. La serie generó un gran número de comentarios y de interacciones, lo que demuestra su impacto y su popularidad. *** En conclusión, un legado que perdura ***. En resumen, Hande y Kerem es mucho más que una simple serie de televisión. Es un fenómeno cultural que ha generado un gran impacto en la sociedad. Es una historia de amor, de drama, de comedia, de moda y de controversia. Es una serie que nos ha hecho reír, llorar, soñar y debatir. Es una serie que ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de personas. Aunque el romance en la vida real no perduró, el legado de Hande Erçel y Kerem Bürsin en la pantalla sigue vivo. Su química, su talento y su pasión por la actuación han hecho que Hande y Kerem sea una serie inolvidable, que seguirá siendo recordada y disfrutada por muchos años. La serie nos enseñó que el amor puede ser complicado, que la fama puede ser un arma de doble filo, y que los sueños pueden hacerse realidad con esfuerzo y dedicación. Nos mostró que la amistad, la familia y el apoyo de los seres queridos son fundamentales para superar los obstáculos y para alcanzar la felicidad. Y ahora, me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Les gustó la serie? ¿Qué fue lo que más les impactó? ¿Creen que la controversia ayudó a su éxito? ¿Cuál es su personaje favorito? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. No se corten. Compartan sus pensamientos, sus recuerdos y sus emociones. ***, no se pierdan el próximo vídeo, ***. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre Hande y Kerem y la controversia que los unió. Gracias por acompañarme en esta aventura, por compartir su tiempo y su entusiasmo. Si les gustó el vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Y recuerden, si quieren que hablemos de algún otro drama turco, o de cualquier otro tema relacionado con el mundo del entretenimiento, déjenmelo saber en los comentarios. Estoy abierto a sus sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo gigante y que la magia de los dramas turcos siga iluminando sus vidas. Adiós.